¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esta vez vamos a ver la primera parte de una jerarquía de lenguajes formales y autómatas. Construiremos en esta parte las herramientas que necesitamos, conceptos que necesitamos para construir esta jerarquía. Recordarán que hablábamos de los lenguajes regulares, ¿verdad? Que se correspondían tanto con los aceptadores finitos como con las expresiones regulares. Y después veíamos que este conjunto, esta familia de lenguajes regulares estaba contenida propiamente en los lenguajes libres de contexto, los cuales, pues recordarán, son generados por autómatas por gramáticas libres de contexto y aceptados, ¿verdad? O reconocidos por autómatas de pila. Y veíamos, cuando empezamos a ver máquinas de Turing, justamente la motivación era ver que había lenguajes que no podían ser, que no eran libres de contexto, no podían ser generados por una gramática libre de contexto, ni podían ser reconocidos por un autómata de pila. Y bueno, de ahí, por ejemplo, el lenguaje a la N, B a la N, C a la N. Y ese fue el ejemplo con el que motivamos las máquinas de Turing. Entonces, bueno, vamos a ver pues con qué lenguaje se corresponden las máquinas de Turing. Y vamos a ver qué tiene. Bueno, vamos a ver en general cómo funciona esto. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Nuestro principal interés es el estudio de los lenguajes formales. Nuestro objetivo es examinar los lenguajes asociados con las máquinas de Turing y algunas de sus restricciones. Entonces, debido a que las máquinas de Turing pueden realizar cualquier tipo de cálculo algorítmico, esperamos encontrar que la familia de lenguajes asociados con ellas sea bastante amplia, ¿verdad? Que como por la práctica sabemos, pues lo es, ¿verdad? Incluye no solo lenguajes regulares y libres de contexto, sino también los diversos ejemplos que hemos encontrado que se encuentran fuera de las familias, como dije al inicio. Entonces, bueno, lo primero que nos podríamos preguntar es, como antes, ¿verdad? ¿Hay un lenguaje que no sea regular? Pues sí, a la N, B a la N, es libre de contexto. ¿Hay un lenguaje que no sea libre de contexto? Sí, a la N, B a la N, C a la N. Entonces, salían las máquinas de Turing. Entonces aquí la pregunta es, ¿hay algún lenguaje que no sea aceptado por alguna máquina de Turing? Esa sería nuestra pregunta. Bueno, vamos a responder esta pregunta mostrando que hay más lenguajes que las máquinas de Turing, por lo que debe haber algunos lenguajes para los que no hay máquinas de Turing. Bueno, la demostración es breve y elegante, pero no es constructiva y da poca información sobre el problema. Bueno, por eso vamos a establecer la existencia de lenguajes no reconocibles por las máquinas de Turing a través de ejemplos más explícitos que realmente nos permitan identificar uno de esos lenguajes. Otra forma de poder investigarlos es observar la relación entre las máquinas de Turing y cierto tipo de gramáticas y establecer una conexión entre estas gramáticas y las gramáticas regulares y libres de contexto, que es lo que realmente veremos en la segunda parte. Esto conduciría a una jerarquía de gramáticas y pues por supuesto a través de ellas a un método para clasificar familias de lenguajes. Y bueno, vamos a ver algunos diagramas de teoría de conjuntos que ilustran claramente las relaciones entre varias familias de lenguajes. Perdón, ahí hay un error. Tantito, permítanme. Estrictamente hablando, muchos de los argumentos de este capítulo son válidos para lenguajes que no incluyen la cadena vacía. ¿Okay? Bueno, eso surge por la manera en que, como hemos definido la máquina de Turing, por su definición no podrían aceptar la cadena vacía, y para evitar tener que reformularlo, pues simplemente vamos a decir que de lo que vamos a hablar, de los lenguajes que vamos a hablar, vamos a asumir de entrada que no contienen lambda. En principio se puede hacer una redefinición de la máquina de Turing donde pudiera caber lambda, pero bueno, no afecta realmente no perdemos generalidad, como se dice matemáticamente hablando,
al hacer esta consideración. Ok, bueno, vamos a hablar sobre terminología para los lenguajes asociados con las máquinas de Turing. Ok, entonces, para esto recordemos que ni los autómatas de pila ni los autómatas o aceptadores finitos era posible que se ciclaran, ¿sale? Tenían como solo hagan lo que hagan, para terminar tienen que leer o terminan de leer toda la entrada o se quedan en un estado donde ya no hay transiciones y se asume que tanto el autómata de pila como el autómata determinista paraban. Pero vimos que en las máquinas de Turing no, que en las máquinas de Turing nos podemos ciclar. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a distinguir entre lenguajes para los que existe una máquina de Turing de aceptación y lenguajes para los que existe un algoritmo de pertenencia. ¿Cuál es el de aceptación? Pues aquel que me dice aquella máquina de Turing que me diga si esta palabra de entrada está en el lenguaje. ¿Y cuál es el de pertenencia? Y ya. Si no está en el lenguaje, pues puede que no termine y se cicle, por ejemplo. Y los de pertenencia, pues sí deberían de siempre para resteo y decirme si cierto, si sí o si no está esa palabra en el lenguaje. Bueno, lo que ya dije, no necesariamente la máquina de Turing se detiene en una entrada que no acepta. La primera no implica la segunda, ¿no? Es decir, si no se acepta la palabra, entonces no necesariamente la máquina de Turing va a parar. Ok, entonces pues eso nos lleva a la primera definición. Se dice que un lenguaje L es recursivamente numerable si existe una máquina de Turing que lo acepta. ¿Qué significa eso? Insisto, que mi máquina de Turing, para cualquier palabra en L, se va a detener y va a terminar en un estado final. Si la palabra no está en L, quién sabe qué vaya a pasar. No puedo garantizar nada. Igual y se cicla. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo escribimos eso matemáticamente? Pues implica que solo existe una máquina de Turing M, tal que para cada W en L, ¿verdad? W en L, ¿qué pase con las no en L? No sabemos, no dice. Pero sí, para todas las palabras W en L, empiezo en el estado inicial, proceso la palabra, ¿verdad? Y termino con algo en la cinta, a la izquierda de una descripción instantánea, donde tengo, estoy en un estado final, ¿verdad? Y posiblemente con información a la izquierda en la cinta, y a partir de la cabeza lectora a la derecha también. ¿Con qué información no importa? Lo importante es que yo termine en un estado final. Acuérdense que al llegar a un estado final ya no hay movimiento. Ajá. Pero esa definición no dice nada sobre lo que sucede, como ya dije, si W no está en L. Pues podría ser que se detuviera en un estado no final o que nunca se detenga y entre en un bucle infinito. ¿Sale? Si entra en un estado no final, pues va a detenerse y no estaría mal, pero no puedo garantizar que siempre va a darse ese caso cuando W no está en L. ¿Ok? Podríamos entrar en un ciclo infinito. Bueno, entonces, pues vamos a ser un poco más exigentes. Y ahora queremos que nos diga la máquina si una entrada determinada está en su lenguaje o no. ¿Sale? En el lenguaje que acepta la máquina. Entonces, esto nos lleva a la segunda definición. Se dice que un lenguaje L sobre sigma es recursivo. El de la definición de 1 era recursivamente enumerable o enumerable de manera recursiva, como quieran llamarle. Hay muchas formas de decirle, pero siempre están las dos palabras. Recursivamente enumerable o enumerable de manera recursiva. Acá simplemente es recursivo. Entonces un lenguaje L sobre sigma es recursivo si existe una máquina de Turing M que acepta L y que se detiene sobre cada W en sigma más, en la cerradura positiva. Es decir, para cualquier palabra que no contenga, que no sea la palabra vacía, formada a partir de sigma,
Entonces, cualquier palabra, aparte de aceptar todo L, se va a detener para cada palabra. En otras palabras, un lenguaje recursivo si solo si existe un algoritmo de pertenencia para él. Recuerden, cuando pregunto por pertenencia tengo que garantizar que si pertenece me dice que sí y que si no pertenece me dice que no. ¿Ok? Entonces, una cosa es aceptación y otra cosa es pertenencia. Aceptación refiere a lenguajes recursivamente enumerables, pertenencia refiere a lenguajes recursivos. Bueno, entonces, se acordarán de la vez pasada que hablábamos de este procedimiento de enumeración. Bueno, entonces dice que si un lenguaje es recursivo, existe un procedimiento de enumeración fácil de construir. ¿Cómo es? Bueno, supongamos que M es una máquina de Turing que determina la pertenencia a un lenguaje recursivo L. Recursivo, o sea, bueno, al decir que determina la pertenencia está implícito que sea recursivo, y al decir que sea recursivo está implícita la pertenencia. Entonces, bueno, primero construimos otra máquina de Turing, digamos M-gorro, que genere todas las cadenas en sigma más, en el orden correcto. Digamos W1, W2, eso lo vimos también la vez pasada, ¿verdad? Y bueno, como estas cadenas se generan, o conforme se van generando esas cadenas, se convierten en la entrada AM, que se modifica para que escriba cadenas en su cinta solo si están en L. No es tan fácil de ver que existe también un procedimiento de numeración para cada lenguaje recursivamente enumerable, pero no podemos usar el argumento anterior tal como está, porque si algún WJ no está en L, es decir, como en el recursivo es fácil hablar de su enumeración, porque en el recursivo sabemos que la máquina para, ya sea que la palabra esté en el lenguaje o no esté, va a parar. Ya que paró, M-gorro genera la siguiente palabra y pone a trabajar a M. Si lo acepta, pues lo escribe en la máquina, en la cinta, y si no lo acepta, pues entonces vuelve a pedirle a M-gorro que le dé la siguiente palabra. Bueno, acepta o no, solo que si acepta lo escribe en la cinta, si no acepta pues no escribe y sigue pidiéndole a M-gorro la siguiente palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra. Como lenguaje recursivo siempre se va a detener, siempre va a terminar, porque así definimos que eran los lenguajes recursivos. Bueno, pero con los recursivamente enumerables no podemos usar ese mismo procedimiento. ¿Por qué? Pues porque si algún WJ no está en L, la máquina M cuando se inicia con WJ en su cinta puede que nunca se detenga. Y por lo tanto, nunca llega a las cadenas de L que siguen a WJ en la numeración. Se cicla y ahí se queda y nunca terminamos de revisar todas las WJ. Por supuesto, acá estamos hablando de lenguajes infinitos y estamos asumiendo que tenemos todo el tiempo para seguir probando. Eso no es algo real, por supuesto, pero lo que es cierto es que es posible, digamos matemáticamente hablando. Ajá. Bueno, pero para asegurarnos de que eso no suceda, vamos a realizar el cálculo de una manera distinta. Bueno, obtenemos M-gorro para generar W1 y dejamos que M ejecute un movimiento de M sobre W sub 1. Luego, un movimiento solamente. Luego dejamos que M-gorro genere W2 y hacemos que M ejecute un movimiento en W2 seguido del segundo movimiento en W1. Después de esto le pedimos a M-gorro que genere W sub 3, damos un paso en W sub 3, doy el segundo paso en W sub 2 y el tercer paso en W sub 1 y así sucesivamente. Bueno, ahorita vamos a ver el orden de ejecución en una figurita. Y bueno, a partir de esto, pues M nunca entrará en un bucle infinito, ¿verdad? Porque solo lo ponemos a hacer un paso. Entonces, dado que cualquier W en L es generado por M-gorro y aceptado por M en un número finito de pasos, pues para cada cadena en L es finalmente producida por M. Tarde que temprano las que acepte, pues vamos a saber que las acepta. Las que no acepte igual se ciclan, pero como no dejamos que se ejecute sobre una sola palabra, sino solo un paso a la vez, pues entonces, como dice esta figura, lo podemos ver.
genera M gorro a W1, M hace un movimiento sobre W1, se genera W2, hace un movimiento sobre W2 y el segundo movimiento sobre W1 se genera W3, M gorro genera W3, M ejecuta un movimiento sobre W3, el segundo movimiento sobre W2 y el tercer movimiento sobre W1. Genera W4, M gorro, hace un movimiento sobre el primer movimiento de W4, sub 4, el segundo movimiento de W sub 3, el tercer movimiento de W sub 2 y el cuarto movimiento de W sub 1. Y de nuevo regresaríamos, genera W5 y así sucesivamente. Eventualmente, si es aceptada, pues sabremos que es aceptada la W que sea aceptada. Y bueno, las demás seguiremos así. Las que no sean aceptadas, pues no dejaremos que se cicle, ¿verdad? Es como, se fijan, muy similar como cuando veíamos cómo enumerábamos a los racionales. La idea es nada más no seguir 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, etc. Sino, y también en esta forma, ¿verdad? Y recorriendo de esta manera, de tal suerte que siempre vamos al final a enumerar todos. Claro, no, es un procedimiento que no termina, pero pues no es un algoritmo, ¿verdad? Porque si el conjunto es infinito, el lenguaje es infinito, pues nunca terminaría. Pero es algo que funciona, o sea, estaría por siempre ejecutándose, haciendo ese trabajo, por siempre. ¿Ok? Bueno, es fácil ver que todos los lenguajes para los que existe un procedimiento de enumeración son enumerables de forma recursiva. Simplemente comparamos la cadena de entrada dada con cadenas sucesivas generadas por el procedimiento de enumeración. Si W es en L, eventualmente obtendremos una coincidencia y el proceso se puede terminar. Entonces, bueno, las definiciones 1 y 2 nos dan muy poca información sobre la naturaleza de los lenguajes recursivos o recursivamente enumerables. No nos dice cómo son, qué forma tienen, simplemente nos dice cuál es el comportamiento de la máquina de Turing sobre ellos. Bueno, entonces estas definiciones adjuntan nombres a las familias de lenguajes asociados con las máquinas de Turing, pero como ya dije, pues no sabemos cómo es la naturaleza de esos lenguajes o de los lenguajes representativos en estas familias. Tampoco nos dicen mucho sobre las relaciones entre esos lenguajes o su conexión con las familias de lenguajes que hemos encontrado antes. Por lo tanto, nos enfrentamos de inmediato a preguntas como: ¿hay lenguajes que son recursivamente enumerables pero no recursivos? Y ¿hay lenguajes que se pueden describir de alguna manera que no sean enumerables de forma recursiva? Bueno, vamos a dar algunas respuestas, pero no podemos producir ejemplos muy explícitos para ilustrar estas preguntas, especialmente la segunda. Podemos establecer la existencia de lenguajes que no son enumerables de forma recursiva de diferentes formas. La que vamos a usar es corta y utiliza un resultado muy fundamental y elegante de las matemáticas. Bueno, ¿cuál es el resultado? Dice que si S es un conjunto numerable infinito, entonces su conjunto potencia 2 a la S no es contable. O numerable, como quieran llamarlo. Bueno, como es la demostración, bueno, pues supongamos que tenemos S, recuerden, es infinito, pero numerable. Entonces tiene elementos S sub 1, S sub 2, S sub 3. Perdón, dice, entonces cualquier elemento T del conjunto potencia puede representarse mediante una secuencia de ceros y unos, con un 1 en la posición I, si solo si S sub I está en T. Cualquier subconjunto de S, ¿verdad?, sea finito o infinito, podemos caracterizarlo así. Por ejemplo, si tienen el conjunto finito S sub 2, S sub 3, S sub 6, pues está representado por 0, ¿verdad? ¿Por qué 0? Porque no está S sub 1 en este conjunto. Luego, si está S sub 2, por eso el segundo elemento
el segundo elemento es T. A ver, déjame ver si lo puedo agarrar. Marcar. Perdón. Bueno, ese de acá, el segundo. Es S sub 2, como si está en este conjunto, está S sub 2, como lo vemos ahí, pues está el 1. S sub 3 también está, entonces el siguiente, al segundo 1, el tercer elemento de la cadena de ceros y unos es 1, porque S sub 3 está. El cuarto lugar, S sub 4 no está, entonces hay un 0. En quinto lugar, S sub 5 no está, entonces hay otro 0, pero S sub 6 sí está, entonces hay un 1. Para este conjunto que en principio pues pareciera infinito, ¿verdad? Así acostumbramos a poner puntos suspensivos. Pues entonces como está S sub 1, hay un 1 al inicio. En la segunda posición, como no está S sub 2 aquí, pues está ahí, hay un 0 acá. Si está S sub 3, entonces tengo un 1 acá. Si no está S sub 4, tengo aquí un 0. Y si está S sub 5, entonces tengo aquí un 1. Y ya no sé qué venga después, entonces pues bueno. Aquí le pongo suspensivo, puntos suspensivos, pero eso es la idea. Esa es la idea de cómo vamos a numerar. Ok. Entonces, bueno, claramente cualquier elemento de 2 a la S puede ser representado por tal secuencia, y cualquier secuencia representa un elemento único de 2 a la S. Bueno, entonces suponga que 2 a la S fuera contable. Vamos a hacer una demostración por contradicción. Entonces sus elementos podrían escribirse en algún orden, digamos T sub 1, T sub 2, etcétera, y podríamos ingresarlos en una tabla, como se muestra en la figura 2. Supongan que acá tienen T sub 1, y bueno, supongan que la 5 dice que S sub 1 sí contiene S sub 1, no contiene S sub 2, ni S sub 3, ni S sub 4, ni S sub 5. Y bueno, quién sabe los demás. T sub 2 dice que sí contiene S sub 1, que sí contiene S sub 2, no contiene S sub 3, ni S sub 4, ni S sub 5. T sub 3 contiene S sub 1, contiene S sub 2, no contiene a S sub 3, sí contiene a S sub 4, etc. T sub 4 por su lado, no es S sub 1 no es un elemento, S sub 2 de él, de T sub 4, S sub 2 tampoco, S sub 3 tampoco, perdón, S sub 2 sí, S sub 3 no, S sub 4 no, S sub 5 sí, y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues justamente estos elementos están marcados porque los vamos a tomar, los elementos de la diagonal los vamos a tomar, y vamos a formar un nuevo T sub algo, de tal manera que si T sub 1 tiene un 1, es decir, si en T sub 1 está el elemento S sub 1, vamos a poner en ese T sub algo, bueno, vamos a llamarle T sub K, vamos a decir que S sub 1 no está, es decir, lo contrario a lo que diga en la diagonal de cada uno de los T sub algo. Entonces, por ejemplo, T sub 2 dice que sí está S sub 2, entonces vamos a decir que en T sub K no está S sub 2. T sub 3 dice que no está S sub 3 en T sub 3, pues nosotros vamos a decir que en T sub K sí está S sub 3. T sub 4 dice también que S sub 4 no está en T sub 4. Nosotros vamos a decir que sí está S sub 4 en T sub K. Es decir, vamos a cambiar, ¿verdad? Si estaba, decimos que no, y si no estaba, decimos que sí. Entonces, bueno, por ejemplo, tomando el ejemplo de la figura 11.2, pues como vemos acá los elementos son 1, 1, 0, 0, y como dije, pues los vamos a voltear, ¿verdad? Vamos a obtener 0, 0, el T sub K sería 0, 0, 1, 1, y los que sigan en la diagonal, ¿sale? Bueno, entonces la nueva secuencia a lo largo de la diagonal representa algún elemento de 2 a la S, a fuerza, ¿verdad? Necesariamente. Digamos, perdón, no era T sub K, era T sub I. T sub I para alguna I. Bueno, pero obviamente T sub I no puede ser igual a T1, a T sub 1, porque difiere de T1 justamente en S sub 1, como dijimos, como lo íbamos a formar. Por la misma razón no puede ser T sub 2, porque difiere en S sub 2, en esa posición.
o en ese elemento, no difiere de T sub 3, perdón, difiere de 3 sub 3, porque justamente en ese sub 3, pues tomamos el contrario, entonces la fuerza es igual, ¿no? Bueno, pues esto es una contradicción porque no habría manera de que ese T sub K correspondiera con un elemento de la lista. Entonces, pues la única forma de salir de esta contradicción, de este, como dice acá, este callejón sin salida lógico, pues es que no es posible que sea cierto lo que inicialmente supusimos. ¿Qué es lo que inicialmente supusimos? Que 2 a la S es contable. Tenemos que descartar esa suposición para que no tengamos alguna contradicción. ¿Ok? Bueno, como lo que hicimos fue manipular la diagonal, pues este tipo de argumento se le llama diagonalización. ¿Ok? Tantito, por favor. Gracias. Y bueno, este método lo inventó Cantor para demostrar que el conjunto de números reales no es contable. Y ese es el mismo método que usó Russell para inventar su paradoja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un método muy utilizado justamente para tratar con cuestiones de qué es posible, qué no es posible, qué es enumerable, qué no es contable, o qué no es enumerable, en fin. Veremos posteriormente argumentos similares en varios contextos, pero bueno, más que en los próximos capítulos va a ser en su curso de computabilidad directamente. Bueno, el teorema 1 es la diagonalización en su forma más pura. Eso, así es, así de... Pues ahora lo vemos muy simple, ¿no? Pero fue realmente una cuestión muy genial de Cantor el haberla creado. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que vamos a ver que hay máquinas de Turing, que hay menos máquinas de Turing que lenguajes. Por lo tanto, recuerden, las máquinas de Turing al menos sirven para reconocer lenguajes recursivamente enumerables, es decir, cuando solo reconocen, ¿verdad? Aceptan si la palabra está en el lenguaje. Y cuando son recursivos, pues es un algoritmo de pertenencia. Para cualquier palabra nos dice si está o no en el lenguaje, no se ciclan. Entonces, es decir, es más general la clase de lenguajes recursivamente enumerables que la de lenguajes recursivos. Entonces, si tenemos menos máquinas de Turing que lenguajes, pues tenemos que hay lenguajes que no son recursivamente enumerables. Bueno, el teorema pues nos dice justamente que para cualquier sigma no vacío, para cualquier alfabeto no vacío, existen lenguajes que no son enumerables de forma recursiva. Bueno, un lenguaje es un subconjunto de sigma asterisco y cada uno de esos subconjuntos es un lenguaje. Eso lo vimos, fue de las primeras cosas que vimos. Por lo tanto, el conjunto de todos los lenguajes es exactamente, ¿verdad? 2 a la sigma asterisco. Ajá. Dado que sigma asterisco es infinito, el teorema 1 nos dice que el conjunto de todos los lenguajes sobre sigma no es contable. Pero como vimos, el conjunto de las máquinas de Turing se puede enumerar, porque el conjunto de todos los lenguajes enumerables de forma recursiva es contable. Esto implica que debe haber algunos lenguajes sobre sigma que no se pueden enumerar de forma recursiva. Bueno, es una demostración breve y sencilla, pero como advertimos al inicio, es insatisfactoria en muchos sentidos, es totalmente no constructiva, y si bien nos informa de la existencia de algunos lenguajes que no son enumerables de forma recursiva, no nos da ningún indicio sobre cómo podrían ser estos lenguajes. En los siguientes resultados vamos a investigar la conclusión de manera más explícita. ¿Sale? Esa conclusión a la que hemos llegado. Y para eso vamos a
vamos a exhibir un lenguaje que no es recursivamente enumerable. Bueno, entonces, dado que todo lenguaje que puede describirse de forma algorítmica directa puede ser aceptado por una máquina de Turing y por tanto es recursivamente enumerable, de acuerdo a la definición 1, entonces la descripción de un lenguaje que no sea recursivamente enumerable debe ser indirecta. Pero pues, es posible hacerlo. Y bueno, el argumento pues implica una variación del tema de diagonalización. Vamos a usar la diagonalización, como ya les había dicho, para encontrar resultados de ese estilo. Dice, existe un lenguaje recursivamente enumerable cuyo complemento no es recursivamente enumerable. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, bueno, sea sigma igual un alfabeto con un solo símbolo. Llamémosle A. Y bueno, considera el conjunto de todas las máquinas de Turing con este alfabeto de entrada. Todas las máquinas de Turing que tengan este alfabeto de entrada, considérenlas. Bueno, según el teorema 10.3, este conjunto es contable, por lo que podemos asociar un orden M1, M2 con sus elementos. Entonces, para cada máquina de Turing M_i hay un lenguaje asociado L de M_i enumerable recursivamente, porque si es aceptado, ¿verdad? El lenguaje aceptado por M_i, por la máquina la iésima máquina de Turing M, entonces, si lo podemos enumerar, pues entonces es recursivamente enumerable. Recíprocamente, para cada lenguaje enumerable recursivamente sobre sigma, hay alguna máquina de Turing que lo acepta, ¿verdad? Si es recursivamente enumerable, pues es lo que dice la definición. Entonces, bueno, ahora consideramos un lenguaje L definido como sigue. Vamos a considerar este lenguaje L. Para cada i mayor o igual que 1, la cadena A de i está en L. Si, solo si, noten, es muy parecido a esta cuestión de la diagonalización. A de i lo vamos a meter a L, si, solo si A de i está en el lenguaje aceptado por M_i. Es decir, pues vamos a meter en L a la i si hay una máquina de Turing que lo reconoce. Bueno, este lenguaje está bien definido, ya que el enunciado I en L de M de I y por tanto A de I está en L debe ser verdadero o falso. Bueno, entonces a continuación, ¿verdad? Vamos a considerar el complemento de L. Si se fijan, pues es parte de la diagonalización. ¿Qué vamos a poner en L complemento? Pues justamente las A a la I, tales que A a la I no está en el lenguaje aceptado por M_i. Que bueno, también está bien definido, pero vamos a mostrar que no es recursivamente enumerable. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden esta ecuación 1. L complemento es igual a los A a la I, tales que A a la I no está en el lenguaje aceptado por M_i. Y bueno, vamos a demostrar por contradicción, partiendo del supuesto de que L complemento es recursivamente enumerable. Bueno, si es así, entonces debe haber alguna máquina de Turing, digamos M_k, tal que L complemento pues coincida con el lenguaje aceptado por esa máquina de Turing M_k. Es decir, vamos a suponer que sí hay una máquina de Turing que nos acepte L complemento. Eso le vamos a llamar 2. Recuerden, 1 era que el complemento de L era igual a todas las A a la I, tales que A a la I no estaban en L de M a la I. Todo esto de acá. ¿Vale? Y 2 nos dice, pues simplemente que si es enumerable, ¿verdad? Entonces, recursivamente enumerable, debe haber una máquina de Turing, ¿verdad? La M_k, pues que justamente es el complemento es reconocido por esa máquina de Turing M_k. Bueno, entonces vamos
pues siempre que se hace esto, lo de la diagonalización, dice, bueno, ya que estamos suponiendo que L complemento coincide justamente con el lenguaje reconocido por la késima máquina de Turing, entonces pues vamos a tomar el A a la K, la cadena a la K. Nos pregunta, ¿está en L o está en L complemento? Ah, bueno, como es pertenencia, pues suponemos que perdón, como queremos saber si pertenece a uno u a otro conjunto, a uno o a su complemento, pues entonces supongamos, para empezar, por ejemplo, que A sub K está en el complemento de L. Pero si en el complemento de L, pues eso significa que ¿qué? Pues que a la K está en L de M de K, ¿verdad? Por 2. Pero por 1, ahora eso implica que ¿qué? Si está a la K en L de M de K, pues entonces, como está aquí, pues entonces no está en L complemento. No puede estar ahí, ¿verdad? Si está en el lenguaje aceptado por M sub K, entonces a la K no puede estar en el complemento, porque en el complemento estaban los que no estaban en la máquina correspondiente dada. O sea, bueno, entonces pues no puede estar en el complemento. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a asumir que está en L. Pues si no está en el complemento, debería de estar en L. Bueno, pues entonces si está en L, entonces pues a la K no está en el complemento, ¿verdad? Porque está en L. Y entonces por 2, eso implica que ¿qué? Si acá no está en el complemento, entonces resulta que no está en L de M de K, ¿verdad? Porque dijimos por 2 que L complemento era reconocido por la késima máquina de Turing. Entonces, pues si no está en L complemento, entonces no está en L de M de K. Pero por 1, entonces decimos, pues es la condición que define a los que están en el complemento, entonces tendríamos que A de K esté en el complemento y otra vez llegamos a una contradicción. Empezamos suponiendo que estaba en L y a la hora de razonar termino viendo que no está en L sino en su complemento. Aquí al revés, ¿verdad? Empezamos suponiendo que estaba en L complemento y terminamos con que no está en L complemento. Entonces por fin, bueno, pues por fin que eso es una contradicción. Es ineludible y debemos concluir que, pues de nuevo, ¿cuál fue nuestro problema? Pues suponer que era recursivamente numerable. Es falso que sea recursivamente numerable. Bueno, como para completar la demostración del teorema como se pide, debemos demostrar que L realmente es recursivamente numerable. Recuerden que íbamos a exhibir un lenguaje que no es recursivamente numerable. Entonces, partimos de que L es recursivamente numerable, su complemento no lo es. Bueno, vamos a utilizar para el que es recursivamente numerable, pues usemos el procedimiento de numeración que conocemos para las máquinas de Turing. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Dada A la I, ¿verdad? Primero encontramos I contando el número de símbolos A para ver cuál es la máquina de Turing que la acepta. Y luego usamos el procedimiento de numeración de las máquinas de Turing para encontrar M sub I. Damos su descripción junto a A sub I a una máquina universal de Turing M sub U, que simula la acción de M sobre A sub I. Si AI está en L, el cálculo realizado por M sub U finalmente se detendrá, ¿verdad? Por definición de recursivamente numerable. Y entonces el efecto combinado de esto es una máquina de Turing que acepta cada A sub I en L. Así de simple. Por lo tanto, según la definición 1, L es recursivamente numerable. Bueno, entonces la demostración de este teorema muestra explícitamente a través de 1 un lenguaje bien definido que no es recursivamente numerable. El L complemento, ¿verdad? Bueno, esto no quiere decir que haya una interpretación fácil e intuitiva del L complemento. Sería difícil exhibir más que unos pocos miembros triviales de este lenguaje. Sin embargo, está correctamente definido, ¿no? Insisto, es el problema de las demostraciones que no son constructivas, ¿verdad? Pues tienen ese inconveniente que no nos dice cómo construir el objeto que cumple esas características, pero está bien definido, matemáticamente está bien definido.
no constructivamente, pero sí está bien definido. Ok. Ahora vamos a ver un lenguaje que es recursivamente enumerable, pero no es recursivo. Ya vimos un lenguaje, anteriormente vimos un lenguaje que no es recursivamente enumerable, ¿verdad? O sea, no hay una máquina de Turing que pueda aceptarlo. Ahora vamos a ver uno que es recursivamente enumerable, pero no es recursivo. Ok. Vamos a ver cómo se hace eso. Pues vamos a hacerlo otra vez indirectamente. Y vamos a poner un resultado subsidiario, pero muy interesante. Si un lenguaje L y su complemento L complemento son recursivamente enumerables, pues resulta que ambos lenguajes son recursivos. Y si L es recursivo, entonces L complemento también es recursivo, y en consecuencia, ambos son recursivamente enumerables. Recuerden, todo lenguaje recursivo es recursivamente enumerable. Los recursivos son algoritmos de pertenencia, ¿verdad? Y los recursivamente enumerables solo aceptan lenguajes, ¿verdad? Si la palabra no es el lenguaje, no sabemos qué vaya a pasar. Se puede ciclar. Bueno, si L y L complementos son recursivamente enumerables, entonces deben de existir máquinas de Turing M y M gorro que sirven como procedimiento de enumeración para L y L complemento respectivamente, ¿verdad? Necesariamente. El primero producirá W1, W2, etcétera en L, y el segundo W1 gorro, W sub 2 gorro en L complemento. Supongan que ahora nos dan cualquier W en sigma más. Entonces primero dejamos que M genere W1 y lo comparamos con W. Si son iguales, dejamos que M gorro genere W1 gorro y se vuelva a comparar. Si no son iguales, perdón. Si necesitamos continuar luego, dejamos que M genere W2, luego M gorro genera W2 gorro y así sucesivamente. Hasta que efectivamente alguna de las dos, ¿verdad?, genere la palabra que andamos buscando. Si la genera M, pues entonces sabremos que está en L. Y si la genera M gorro, pues sabremos que está en L complemento. Entonces, bueno, es lo que acabo de decir, lo que dice ahí, cualquier W encima más será generado por M o M gorro, por lo que eventualmente obtendremos una coincidencia. Si la cadena coincidente la produjo M, pues ya dije, W pertenece a L. De lo contrario, está en su complemento. Finalmente, este proceso que hemos definido, pues es un algoritmo de pertenencia tanto para L como para L complemento, ¿verdad? Entonces realmente los dos son recursivos. Entonces si un lenguaje y su complemento son recursivamente enumerables, pues resulta que no, que realmente son recursivos, porque si hacemos lo que acabamos de hacer, pues tenemos un algoritmo de pertenencia. Bueno, vamos del otro lado, supongo que él es recursivo, entonces existe un algoritmo de membresía para él, pero eso se convierte en un algoritmo de pertenencia para el complemento, simplemente complementando su conclusión. Por tanto, también el complemento es recursivo. Y dado que cualquier lenguaje recursivo es recursivamente enumerable, pues hemos terminado la prueba. Y entonces de aquí concluimos, ¿verdad?, que la familia de lenguajes recursivamente enumerables y la familia de lenguajes recursivos no son idénticas. El lenguaje L del teorema 3 pertenece a la primera familia, ¿verdad?, los recursivamente enumerables, pero no a la segunda, no a los recursivos. Entonces, pues ya encontramos que, ¿verdad?, que los recursivos están contenidos en los recursivos de manera enumerable. Así como encontramos que a la n, b a la n no estaba en los regulares, sino estaba en los libres de contexto, y que en la n, b a la n, c a la n no estaba en los libres de contexto, sino estaba no podía ser reconocido ni generado por una gramática libre de contexto, ni por un autómata de pila, pero sí reconocido por una máquina de Turing. Entonces justamente, y bueno, siempre para la n, b a la n, c a la n, entonces realmente es recursivo. Pero ya vimos un lenguaje que es recursivamente enumerable, pero no puede ser recursivo, ¿verdad? Y es este que aquí. Ok.
Y eso nos da el teorema 5, que existe un lenguaje recursivamente enumerable que no es recursivo. Es decir, la familia de lenguajes recursivos es un subconjunto propio de la familia de lenguajes recursivamente enumerables. ¿Por qué propio? Pues porque hay uno que es recursivamente enumerable, pero no recursivo. Bueno, vamos a considerar el lenguaje del teorema 3. Es enumerable de forma recursiva, pero su complemento no lo es. Por lo tanto, según el teorema 4, no es recursivo, lo que nos da el ejemplo buscado. Entonces, este lenguaje del teorema 3, ¿verdad? El que creemos en el teorema 3. Entonces, teorema 3. A la I, ¿verdad? Una palabra está en a la I está en L, si solo si a la I está en L de M sub I. Ese es el lenguaje L, pues ya vimos que cumple esa característica. Ajá. Entonces vemos que hay lenguajes bien definidos para los que no se puede construir un algoritmo de pertenencia. ¿Ok? Y bueno, por esta ocasión es todo. Ahí tienen esos 6 ejercicios. Bueno, para hacerlos tienen que basarse en lo que hicimos en esta sesión y pues bueno, trasladar simplemente las técnicas al nuevo problema, fijándose quién es quién y qué le está pidiendo, si van a trabajar sobre recursivos o sobre recursivamente enumerables. Recuerden que hay diferencia, de acuerdo a las definiciones 1 y 2. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ese es su trabajo para la siguiente ocasión. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en un siguiente video. Gracias por su atención.